tal? Muy buenos días. Mi nombre es Elisa Gaona. Me formé como pediatra y gastropediatra y hoy les tengo un regalo del Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor regalo que compartirles información y más en un momento tan importante que genere en nosotros mucho amor, que es el momento previo al parto. Entonces, vamos a responder, y ahorita voy a presentar a mi invitado, de las preguntas más frecuentes que como madres pueden llegar a tener y también como padres, ¿no? Para tomar una decisión, que son las que más frecuente nos hacemos antes del parto. Y conmigo tengo un especialista, porque recuerden que yo soy pediatra, pero tengo un especialista que es el doctor Luis Espinosa, que es ginecobstetra, que está dedicado de lleno al parto humanizado. Y que esta es otra cosa, que todos los partos deberían ser humanizados, pero ahora tenemos que ponerle este apellido porque no siempre lo humanizado es lo que obtenemos. Y bueno, Luis Espinosa, él tiene un posgrado en medicina materno-fetal por el Hospital Clínic de Barcelona y me está acompañando para todo lo que yo no sé y que quiero que ustedes aprendan junto conmigo. Bienvenido, Luis. Gracias, Elisa. Hola a todos los que nos están viendo. Hola. Bueno, pues vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Ok, entonces la primera pregunta que a mí me gustaría mucho que nos respondieras es, ¿cuándo saber que ya estoy en trabajo de parto? O sea, ¿cuándo ir para que me revisen sin ir antes ni tampoco ir ya a punto de que nazca en el taxi? Sí, esa es una pregunta muy importante y básica porque siempre genera esa inquietud. ¿En qué momento le hablo a mi médico, me voy al hospital, o estoy en contacto? El trabajo de parto se caracteriza por dos puntos muy importantes. Okay. El primero es las contracciones uterinas, ese momento en el que el útero, la pancita se pone dura. Esto dura más o menos 40, 50, 60 minutos de la contracción. Suele haber un dolor hacia la espalda. Okay. Y bueno, esto sería una contracción, pero cuando esas contracciones deben de ser aproximadamente cada 3, 4 o 5 minutos, Okay. con 1 minuto de duración aproximadamente. El segundo punto importante es que esas contracciones deben de provocar dilatación del cuello uterino. A veces hay contracciones sin que haya dilatación. Okay. Y a veces hay dilatación sin que haya contracciones. Eso es un problema. Okay. Pero nunca va a haber dilatación en un embarazo normal. No debería de haber dilatación sin contracciones, ¿sí? En uno sano. Entonces, cuando haya contracciones y esas contracciones sean regulares y además sean duraderas y estén por un periodo de más de 2 o 3 horas, es momento de considerar la valoración de la dilatación del cuello. Ok, ¿y qué tanto sirve, por ejemplo, todas estas aplicaciones que veo que hay de que me cuentan las contracciones y que estoy con el reloj y estoy viendo que ya vino y otra vez ya? ¿Qué tanto? ¿No me estresa más? ¿Es bueno? ¿Vale la pena? ¿Qué opinas? Pues yo creo que las estresa más. A veces llaman las pacientes y dicen, doctor, ya aquí tengo registradas, una duró 43 segundos, otra 45, otra 48 y las tengo cada 4.4 segundos. Dios mío. Cada 4.4 minutos. Entonces, yo creo que eso es, pues las distrae del momento de concentración, del parto, respiración y estar tranquilas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, y ante la duda siempre podemos decirle, oiga, creo que sí me está doliendo mucho, voy para allá, ¿no? Sí, sí. Ok, bien. Y aquí tengo otras preguntas que con las que he estado muy expuesta en el consultorio, que son los aparentes motivos de cesárea y que generan dudas y que generan, pues sí, hasta cierto punto controversia. Entonces, aquí acompañada del experto, vamos a ver la verdad. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuándo es el momento ideal para diagnosticar el que me digan, eres muy estrecha, tu bebé está muy grande, no va a caber? ¿Cuándo es el momento? O sea, en el consultorio, ¿cuándo debería decirme el doctor esto? Durante el trabajo de parto, durante la fase activa del trabajo de parto. ¿Qué quiere decir esto? Después de que haya 6 centímetros de dilatación. ¿Sí? Ok, espera, es que esto para mí es un impacto. Entonces, después de los 6 centímetros de dilatación, es decir que no me pueden decir que el bebé no cabe cuando voy a mi revisión a las 37 semanas. No se puede hacer la valoración adecuada. ¿Por qué? Porque la dinámica del parto es bebé, pelvis materna y contracciones. Entonces, sin contracciones y sin el bebé tratando de descender, pues no lo podemos saber.
Entonces, antes de iniciar el trabajo de parto, no podemos saber cómo va a ir en el trabajo de parto. Claro, y esta parte me parece muy importante, y es porque tenemos que considerar que la pelvis de la mujer está diseñada para dar a luz y tiene unos que serán ligamentos, ¿no? Sí, las articulaciones. Las articulaciones, o sea, que lo que hacen es que permite que se abra esta pelvis para que pase este bebé, además de que ayuda el movimiento que tenga la mamá, que fue lo que vi en clase hoy con el doctor, porque también tomó clase. Y esto es importante porque es el momento en el que la mujer se prepara y esta pelvis se abre. Entonces, si te miden antes, es muy difícil poderlo decir, ¿cierto? Sí. Todo es dinámico. Contracciones, vemos si hay dilatación, y en base a eso el descenso del bebé. Pero si no tenemos esa dinámica, no podemos hacer el diagnóstico. Preguntan que si puede haber contracciones sin que haya dilatación. Sí puede pasar en algunas ocasiones. Es que las contracciones no siempre son por trabajo de parto. A veces hay contracciones por alguna irritación del útero, por infección, o hay contracciones del útero que son que no son de trabajo de parto. Hay algo que se llama falso trabajo de parto. Entonces puede haber contracciones sin haber dilatación. Ok, y aquí pregunta Frambuesa Feliz algo que me parece muy interesante, que es, bueno, la encefalopelvimetría, que es el medir, ¿no?, con una radiografía, puede que no sea la mejor opción, ¿no?, porque es algo fijo. Sí, no es mentira porque existe. Lo que es controvertido, o podemos decir mentira, es que sea indispensable. O sea, que yo le tenga que hacer placa a todas las pacientes, no. Que tenga que hacer una valoración con tacto para ver que esa pelvis tenga los diámetros suficientes, pues no. ¿Por qué? Porque todo es dinámico durante el trabajo de parto. Okay. Entonces, antes se utilizaba, ahora ya no tanto. Ok, pues qué gusto, esa información de verdad. Y ojo, por favor, compartan esta información para evitar cesáreas de manera innecesaria. Otro motivo es el famoso circular del cordón. Ah, sí. ¿Qué onda? ¿No? Me dicen, no, es que, ¿por qué nació por cesárea? Porque tenía circular del cordón. ¿Qué onda? Pues no, en realidad hay bebés que nacen con una circular de cordón, con 2, con 3. Sin embargo, hay muchos factores, ¿no? A veces hay motivos de cesárea que se acompañan de circular de cordón, pero no es que la causa de la cesárea sea la circular de cordón. Ok, ¿sí? Entonces cuando si tiene 2, 3 o 4 circulares de cordón alrededor del cuello, pues durante el parto lo puedes... Nace perfectamente con la circular, y ya perfecto. cuando nace el bebé ya le quitas la circular, 1 o 2, las que tenga. Okay. Que por cierto, hoy tuve la oportunidad de ver un video que nos presentó, porque bueno, estuvimos en clase, que nos presentó Luis, de un parto... Ok, me vas a regañar, pero lo voy a decir. Un parto realmente humanizado, ¿no? En donde me encantó cómo Luis era testigo de un milagro, ¿no? Y lo único que estaba, o sea, porque pareciera que es lo único, sin demeritar, porque obviamente como obstetra está al pendiente de que todo vaya bien, de que no haya ninguna complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque las intervenciones están hechas por si son necesarias, pero si no, todo el trabajo es del bebé, de la mamá y de su acompañante, ¿no? Entonces, acompañante que puede ser su pareja, o puede ser su mamá, o puede ser una dula, o puede ser quien sea, ¿no? Sí, entonces, no hay que estorbarles. Exacto, y me encantó porque era un lugar en donde se veía que había muchísima calidez, que era un ambiente totalmente seguro y protegido, y creo que eso es algo que como mujeres y como hombres también valdría la pena que nosotros buscáramos. Pero bueno, vamos a seguir con preguntas. En la página de ATIN. En la página de ATIN lo pueden encontrar. Esa es una excelente pregunta, Mariel, que ahorita vamos a compartir los datos. Luis para mí es un honor que es parte de nuestro equipo, pero vamos a seguir con la información. Ok, entonces ya vimos que no circular de cordón no es una indicación, tampoco es una indicación el hecho de que seas muy estrecha, a menos que durante el trabajo de parto te digan, sabes que sí no va a pasar, pero no es un diagnóstico que te pueden decir antes de que empiece el trabajo de parto. La siguiente es... Ni estrecha. Ni estrecha, importante. La siguiente es mujeres mayores de 35, como mi caso. O sea, yo tengo más de 35 años, sé que no parece, pero es una realidad, yo lo sé. Pero sí, por ejemplo, quiero tener un parto, ¿puedo tenerlo o tengo más complicación por tener más de 35? No,
Creo que el parto, una paciente de 42 años atendimos un parto muy bonito, 42, 40, 38, 35. En realidad no es un problema. Okay. Y esto va ligado a la edad, a la manera en la que se logra el embarazo. Por ejemplo, una paciente de 40 años o 42 años que logró el embarazo por una técnica de reproducción asistida, pues puede tener perfectamente un parto. Ok, perfecto. Entonces, con esto respondemos 2 preguntas, que es, si eres mayor de 35 años, no tienes indicación de cesárea, y si tu bebé fue logrado por técnicas de asistencia, técnicas de reproducción asistida, tampoco. La siguiente es, tuve una cesárea previa. ¿Esto es indicativo de que mi siguiente embarazo tiene que terminar en cesárea? No. A veces la cesárea, por más que se cuide o se pretenda evitarla, hay algún motivo que está bien indicada, pero el siguiente parto puede ser parto sin ningún problema. De hecho, hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para cuidar el parto después de una primera cesárea. ¡Ay, qué bonito! O sea, y esa es otra cosa bien importante. O sea, las instituciones fomentan el parto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, con esto que refieres, que yo no lo sabía, me parece maravilloso que proteja a las mujeres que tuvieron una cesárea previa para que en la siguiente, si ellas así lo desean, tengan la oportunidad de un parto, porque el parto realmente vale la pena por muchas situaciones de salud. Entonces, qué bueno que lo comentas. Y aquí justo, bueno, regresando un poquito a lo de desproporción de la cabeza y la pelvis, me gustó mucho que preguntó una mamá que le dijeron que si ella medía 1.40 y el señor medía 1.70, que el bebé iba a ser muy grande y que cesárea. No, el bebé va a crecer hasta la adolescencia, ¿no? O sea, el bebé está pues chiquito, ¿no? Claro. A veces pesan 3 kilos, 3.5, pero el tamaño del bebé lo podemos saber lo más cercano por ultrasonido. Claro. Y bueno, a veces tocando también la pancita, dándonos una idea de cuánto mide, pero si la mamá mide 1.40, pues puede tener un trabajo de parto. Muchas veces el nacimiento será por parto, y como todas las pacientes puede haber una pequeña probabilidad de que el nacimiento sea por cesárea. Pero no negarle la posibilidad de un parto. No negarle la posibilidad de un parto. Sí. Y aquí, bueno, gracias de verdad por todas sus preguntas, y rescato algunas que justo eran las que íbamos muchas gracias, a preguntar, y es la siguiente. ¡Ay! Un segundito, que no cunda el pánico. Aquí estamos de regreso. Ok, entonces es la siguiente, que es, ¿cuánto tiempo después de que tuve una cesárea puedo dejar pasar para volverme a embarazar? Y bueno, cesárea o parto, para volverme a embarazar y volver a tener a mi bebé por parto, por ejemplo. Bueno, aquí preguntan, en mi caso son 19 meses, perfecto, 1 año. Un año es un buen periodo entre embarazo y embarazo, perfecto. Sí, ahora también una cosa es lo que puede hacer una cesárea y el parto, ¿no? Pero también depende cómo quieran espaciar a sus hijos. Claro, el momento, es una decisión personal. Eso ya es aparte, sí. Claro, pero ayer, por ejemplo, me decía una mamá, yo ya tengo 39 años, ¿cuánto tiempo es lo mínimo que podría esperarme, dada mi edad, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta sería 1 año, ¿no? Sería lo ideal. Ok, siguiente pregunta. Tengo gemelos, estoy embarazada de gemelos. ¿A fuerza tienen que nacer por cesárea? No, bueno, hay varios tipos de gemelos. Hay gemelos que comparten placenta, una sola placenta, y hay gemelos que tienen cada quien su placenta. Hay gemelos que están en la misma bolsita, y hay gemelos que cada quien está en la suya. Hay gemelos, a veces un gemelo tiene la cabecita hacia abajo, el otro está sentadito. La valoración para saber si es parto depende de eso. Okay. Depende del tipo de embarazo gemelar, y depende de la situación y la posición de la presentación de los bebés. Cada bebé. Pero puede ser parto, o sea, hay criterios en los que puede ser parto, y hay criterios en los que no puede ser parto. Ok, entonces esta pregunta es importante porque recuerden, no hay cosas absolutas de estoy embarazada de gemelos y a fuerza tiene que ser por cesárea. Hay que ver, cada situación es diferente.
Otra pregunta muy frecuente es los embarazos de alto riesgo. Justo una mamá preguntaba, las plaquetas las tengo muy bajas, o tengo preeclampsia, o tengo diabetes, o me dijeron que mi papá Nicolau está alterado por alguna situación, o papiloma, etcétera. ¿Qué hay de eso? ¿Se necesita a fuerza una cesárea? Hay embarazos de alto riesgo que no necesariamente son partos de alto riesgo. Ok, ¿sí? Esa parte es importante. Sí, es muy importante porque, por ejemplo, una paciente con preeclampsia que ya empezó trabajo de parto, que llega con dilatación, que es una preeclampsia sin criterios de severidad, puede ser parto. E incluso se puede inducir el trabajo de parto y lograr que sea parto. En cambio, por ejemplo, una preeclampsia con criterios de severidad, lo mejor es primero estabilizar a la mamá para después buscar el nacimiento. No es una urgencia. Una paciente con diabetes controlada puede tener un bebé por parto, una paciente con plaquetopenia, parto, mamás con alteraciones en el corazón, puede ser parto. Entonces, en realidad, la regla es que el bebé pueda nacer por parto, y cuando no pueda nacer son las excepciones en las que se contraindica el parto. Ok, pero son pocas, me imagino. Sí, o sea, digamos, no es la regla, no esperamos esa respuesta de que tenga que ser cesárea. Y eso es algo que también por eso invité a Luisa a hacer este video, muy motivada, porque en la pequeña clase que tuvimos éramos 10 personas y nos preguntó quién de aquí nació por parto. De 10, 2 levantaron las manos, ¿no? Y es más o menos el reflejo de la estadística que está en nuestros países, en donde la cesárea es la regla cuando debería ser todo lo contrario, que el parto debería ser la regla. Y para que sea la regla es muy importante que nosotros, como médicos, pero también aquellos que no son médicos, estemos muy bien informados y preguntemos con esa confianza que hay con nuestro ginecobstetra, ¿por qué cesárea y por qué no parto? ¿No? Y aquí viene la siguiente pregunta. Esto de las cesáreas programadas, te programamos la cesárea para tal fecha, ¿qué hay de eso? Hay momentos del embarazo en los que lo ideal es nacer por cesárea. Por ejemplo, la placenta que está obstruyendo el canal de parto y no puede ser parto, ¿no? Entonces hay que programarla. Cuando se puede, a veces tiene que ser un nacimiento por urgencia. A veces ya hay más de 2 cesáreas y entonces se tiene que programar otra cesárea porque hay un riesgo de que el útero se rompa durante el trabajo de parto. Siempre que se va a programar una cesárea, lo ideal es que se programe después de la semana 39. El nacimiento debería ser después de la semana 39. Ahora, programar una cesárea por las razones que dijimos, circular de cordón, que el bebé no va a caber, que la mujer es muy bajita, que es muy estrecha, que tiene preeclampsia, por ejemplo, que no es severa, pues entonces ya eso no tiene realmente una indicación. Y fíjate que lo que comentas me parece que es algo muy valioso, sobre todo la parte de, vamos a programar una cesárea. Para mí como pediatra puedo decirles que pasadas las 39 semanas es mucho mejor, porque a las 38 semanas todavía falta. ¿Qué vas a decir? Sí, que continúa el desarrollo neurológico. Sí, claro, continúa el desarrollo neurológico. O sea, ¿cómo decirles? La naturaleza no se equivoca. O sea, si nosotros estamos esperados para nacer a las 39, 40, y eso me lleva a mi otra pregunta, 41 semanas de gestación, es porque el cuerpo no se equivoca y ese bebé ahora sí que no está listo para salir del horno, ¿no? Le hace falta. Y luego ese es uno de los motivos que a mí como pediatra me toca ver, que obviamente están más inmaduros y con las consecuencias de esta inmadurez, ¿no? Entonces, por eso, de verdad, confiar en nuestro cuerpo y confiar, yo creo que esa parte es bien importante. O sea, por ejemplo, a mí me queda la seguridad y la certeza, y por eso fue que te invité a esta plática, pero además a trabajar con nosotros en el grupo, porque sé que si tú me dices necesitas una cesárea, yo te voy a creer porque sé que tu objetivo es que yo tenga un parto. Pero si me indicas una cesárea es porque tú me estás analizando y me lo estás explicando de tal manera que yo digo, sí, es por eso. Sí, la cesárea es más bien un medio para poder darle seguridad a la mamá y al bebé
sin caer en un abuso, ¿no? Exacto. Sí, lo más seguro para mamá y bebé es el parto. Exacto. Eso es lo más seguro. Y esto de verdad hay que tatuárnoslo de lo más seguro para la mamá y el bebé es el parto. Contrario a lo que creíamos antes de que lo más seguro era una cesárea. Y viene la siguiente pregunta. ¿Qué hay si yo ya tengo 42 semanas de gestación? O sea, ¿cuándo ya es un parto, un embarazo postérmino? Decimos que hasta la semana 42 y es cuando ya está indicado hacer una inducción, porque así como el desarrollo neurológico se logra su máximo a la semana 39, después de la semana 42 también hay deterioro y aumenta el riesgo de una complicación. Claro. Se puede hacer una valoración por ultrasonido, eso cada obstetra hace esa valoración en particular, pero sí es lo correcto es después de la semana 42 hacer la inducción. Ok, y esta... Ajá. Perdón. Y la primera opción es parto. O sea, claro. El recurso es buscar parto. Exacto. Y ya si hay algún motivo de cesárea, pues ya será después de intentar el parto. Y esta es otra cosa, o sea, la inducción, o sea, ya llegué a la semana 42 y mi bebé nada más no quiere conocerme todavía. La inducción se puede hacer con medicamentos, se puede hacer mecánica, ¿no? Y mecánica. Incluso nos podemos auxiliar de la acupuntura. Pero repito, aquí no es de decir, ya tienes 42 semanas, ya te toca cesárea, ¿no? Sino ya tienes 42 semanas, vamos a inducir el parto, ¿no? Sí. Dejé una pregunta sin responder hace un rato, lo del Papá Nicolau alterado. Sí, a veces se hace un Papá Nicolau en el embarazo antes y resulta que está alterado, hay algún dato por el que se infiere que hay una infección por virus del papiloma. No está contraindicado el parto. Aunque tenga lesiones de papiloma. Las lesiones del papiloma o las verrugas por papiloma depende de dónde estén, si están obstruyendo el canal. Pero si no hay verrugas, vamos a ese caso, no hay lesiones por papiloma, no hay verrugas, solamente está el Papá Nicolau alterado. No es contraindicación porque durante el embarazo, antes se pensaba que el bebé al pasar por el canal de parto estaba en contacto con el virus del papiloma y eso era lo que había que evitar. Ahora sabemos que el bebé durante el embarazo está en contacto con el virus y se protege de la inmunidad de la mamá y en el primer año de vida o el segundo año de vida eliminan ese virus. Riájale, muy bien, oye, pues está genial saber esto. Y lo mejor es el parto, porque el parto también mejora a la mamá. ¿Sí? Papá Nicolaos alterados después de un parto salen normales. ¿Por? Porque por el proceso inflamatorio del parto. Al haber un parto, el sistema inmune se activa y mejora la inmunidad en el cuello del útero y eso lo sana. Ok, entonces chicas, si tienen su Papá Nicolau alterado, no es una indicación de cesárea, exacto, hay que hacer parto. Y ahora sí, ya vimos estos como algunos motivos aparentes. ¿Hay motivos en los que tú digas, realmente necesitamos una cesárea? Bueno, sí, principalmente las urgencias. Por ejemplo, se está buscando un trabajo de parto y hay un desprendimiento de placenta. Eso es algo grave, ¿no? Algo que puede terminar en tragedia. Hay que buscar el nacimiento inmediatamente. Y un desprendimiento de placenta considerable. Hay varios tipos. Por ejemplo, si el bebé ya está por nacer y se piensa en un desprendimiento pequeño, no es una indicación absoluta, se puede buscar el parto, pero si el trabajo de parto va a la mitad y hay un desprendimiento, pues entonces ya puede haber un riesgo, ¿no? Mejor la cesárea. Si es un bebé muy grande, más de 4,5 kilos, por ejemplo, 4,5 kilos, entonces 4,5 kilos, 4,5 kilos, que el trabajo de parto se está prolongando. Porque hay bebés de 4 kilos que nacen por parto, ¿no? Sí, y de 4,5 también que nacen por parto. Las mamás nos dicen, es que yo nací de tanto y por parto. No sé, de 4 kilos y por parto. Entonces, todo eso se valora en el momento del trabajo de parto. De acuerdo. Sí, una infección activa por herpes, por ejemplo, esa sí es una indicación absoluta, claro, porque ahí sí puede haber un contagio. Por supuesto. Y por ejemplo, la placenta que está obstruyendo el canal del parto. También, ¿no? Sí. En algunas ocasiones, la placenta tiene una inserción muy abajo, está obstruyendo el canal de parto y pues el bebé no tiene por dónde salir. Eso también es una indicación de cesárea. Y yo quiero hacer aquí un comentario apoyada con Luis,
que es muchas veces, o sea, cuando yo veo a un paciente, por primera vez le pregunto, ¿no? ¿Cómo nació tu bebé? Y cuando me dicen cesárea, mi pregunta siempre es, ¿cuál fue la razón de la cesárea? Y una razón que me dicen mucho es por sufrimiento fetal, porque mi bebé estaba en peligro, estaba en sufrimiento fetal, y entonces me indicó el ginecólogo que fuera cesárea. Yo no lo pensé, por supuesto, y nos fuimos a cesárea. Y aquí cabe la pena comentar, hablar un poquito acerca de monitorear al bebé, porque, bueno, no te quiero quitar la palabra ahorita, tú vas a decirnos todos, pero algo que es muy frecuente es que llega la mamá embarazada al hospital e inmediatamente le ponen su cinturón en donde está registrando, se está monitorizando no nada más las contracciones, sino la frecuencia cardíaca de ese bebé, y está en una posición acostada, o sea, porque para estar monitorizada tienes que estar acostada, ¿no? Y ¿qué tanto esta monitorización? Mis preguntas serían dobles. Primero, ¿qué tanto este tipo de monitorización como que fija de llego, me ponen el cinturón y estoy acostada, qué tanto realmente refleja el que haya algo alterado, ¿no? Y hay otras maneras de monitorizar, porque me queda muy claro que hay que estar muy al pendiente, ¿no? Pero hay otras maneras que tal vez me den menos falsos. Te lo voy a decir por qué. Porque muchas veces monitorizan y dicen sufrimiento fetal, ¿no? Que generalmente el sufrimiento fetal es origen de que intervinimos mucho antes. La mamá está estresada, ¿no? Llegas a un ambiente y en lugar de que fluya, se para el trabajo de parto, te ponen oxitocina, tienes contracciones muy dolorosas, obviamente aprieta más al bebé y es como una cadena de intervenciones, ¿no? Que acaban muchas veces en cesárea. Pero muchas veces cuando te dicen tienes sufrimiento fetal, y nace el bebé, nace, como decías, rosa, llorando, increíble, y es cuando como pediatra te preguntas, ¿y dónde estuvo el sufrimiento fetal? ¿No? O sea, qué bueno que no hubo, pero ¿qué tanto el abuso del monitorizar a estos bebés genera, o más bien nos conduce a una cesárea, y qué alternativas tenemos en lugar de el cincho, el cinturón? Bueno, sería mi pregunta. Ya de entrada el concepto de sufrimiento fetal da miedo, ¿no? Tú escuchas, su bebé está sufriendo, sí, ¿no? y pues ni lo piensas. No lo piensas. Claro. Entonces el concepto no ayuda, por eso es que ya se desechó. Ya no, la manera de llamarla no es sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque el equipo que usamos para valorarlo, para diagnosticarlo, es un equipo que se equivoca mucho. Entonces no tenemos la certeza de que haya sufrimiento fetal. Ahora decimos es un estado fetal no tranquilizador. Tratando de hacer énfasis en que no quiere decir que ya sea una urgencia, pero hay que hacer una vigilancia más estrecha. Sí, estar más pendiente de ese monitoreo. O también se le llama sospecha de pérdida del bienestar fetal. Sin embargo, es diferente usar un concepto de sufrimiento fetal a sospecha, ¿no? Okay. Sospecha porque no es algo claro. El monitoreo fetal electrónico tiene muchas fallas porque muchas veces se equivoca. Sin embargo, es la única herramienta que tenemos. No hay otra. Se están intentando otras medidas que ahí van, no están empezando para tratar de predecir qué bebé va a estar bien durante el trabajo de parto y quién tiene más riesgo. Sin embargo, este recurso del monitoreo que se confía mucho en él, miente mucho y entonces eleva el número de cesárea. Claro. Entonces, ¿tenemos que usarlo o no tenemos que usarlo? También depende de cada embarazo. Hay embarazos que son de bajo riesgo, uh-huh, y entonces ese monitoreo puede ser más intermitente. En lugar de tener a la paciente acostada todo el tiempo con el monitoreo hasta que su bebé nazca, hacer un monitoreo intermitente. Claro, porque aparte este monitoreo intermitente va también mucho de la mano con el hecho de que te den a ti la libertad como mujer a punto de parir, de moverte, ¿no? Uh-huh. O sea, el parto en movimiento, el que no estés acostada, estresada, en una posición que puede llegar a ser muy incómoda, aumentar el dolor, sino que te dejen moverte y caminar, y que tú sabes que ahí está tu gineco y que te dice, bueno, vamos a monitorizar, a ver cómo va, y posiblemente es mejor que estar, ahora sí que, amarrada, ¿no? Sí. Pues hasta le llaman prueba de cinturones. Prueba sí, de cinturones. Sí. Nos hemos hecho muy dependientes de este equipo que muchas veces nos miente.
Claro, y yo creo que también está bajo el principio de comprender que el embarazo no es una enfermedad, sino el embarazo es un proceso fisiológico, un proceso natural, y que estamos en el 2018 y que llevamos más de 2018 años, porque esto es a partir de Cristo, ¿no? O sea, todo lo que se hizo antes, la humanidad tiene una historia muy larga, y aunque si bien es cierto que eso es lo que percibo, que nos da miedo, ¿no? El exponer a la mujer y exponer al bebé a que pueda haber una complicación, y aunque si bien es cierto que hoy por hoy puede llegar a suceder, me parece que el contar con un equipo de ginecobstetra, de neonatólogo, de parteras, de dulas, estar cada vez más informados, y que hay muchos centros que nos apoyan con esto, permite tener el parto abdominal, que es cesárea, o vaginal, de que tú deseas y esperas, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, hay mujeres que dicen, yo quiero tener cesárea, y se vale. Siempre es importante informarles las ventajas del parto, ¿no? Sí, y a veces puede ser por deseo, porque así como respetamos el deseo de parto, también respetamos un deseo de cesárea. Sin embargo, la manera en la que nace el bebé no tiene que ver con el favorecer el apego inmediato. Así es. Ahora, súper buena pregunta. Sí, ahora hace un rato y repítela, por favor, ¿sí? Se me hace muy importante. Hace un rato lo comentaron, Sí. Cesárea humanizada. Sí, cesárea humanizada. Es un concepto que se deriva del parto humanizado. Realmente es respetar la voluntad de la mujer y favorecer el contacto inmediato con su bebé. Entonces, ya sea por parto o por cesárea, esto se debe de permitir. A veces es difícil que esto se logre de manera general en el parto, y con la cesárea pues todavía es más difícil, pero no, perfectamente nace el bebé por cesárea, esperamos el pinzamiento tardío del cordón, revisa el cordón, el flujo, y se le da inmediatamente a la mamá para que empiece con ella el apego, Excelente. El calor, y después de la hora dorada ya irán ahí los cambios de la lactancia. Excelente, sí, entonces aquí el detalle, y ya llegó Shadi, es eso, es procurar el bienestar de la madre y del bebé, y obviamente de la pareja y de los que acompañan, y utilizar la ciencia a la cual tenemos acceso hoy a nuestro beneficio, no para nuestro daño. Y esto es el origen de no abusar. Y la meta que Luis y yo comentamos mucho es el que en algún momento podamos llegar a decir, tuve un parto vaginal o un parto abdominal, y sin tener que ponerle el apellido humanizado. Que cuando busquemos a un ginecobstetra, no tengamos que poner en el buscador ginecólogo que haga parto humanizado, porque que esto sea una regla, el ser respetuosos, el darle calidez, el darle seguridad, sí, ¿no? A las madres y a los bebés. Entonces, esa es nuestra misión, esta es nuestra meta, y cómo me gustaría mucho que pudieran compartir esta información para que cada vez más gente esté enterada y pidamos lo que merecemos, porque así como es importante bien morir, es importante bien nacer, ¿no? Sí, el parto es la regla, hay sus excepciones para cuidar a la mamá y el bebé, que es la cesárea. No estamos peleados con la cesárea. Así es, no estamos peleados con la cesárea. Hay algunas indicaciones, pocas. Pocas. Para fines prácticos. Muy pocas. Y el apego inmediato se debe de respetar en parto o en cesárea. Exacto, entonces, pues información importante para este día en el que les pedimos muchos corazones y mucho amor, y lo compartan, por favor. Y otra vez nos despedimos, el doctor Luis Espinosa, ginecobstetra, y Elisa Gaona, y lo pueden encontrar en Centro ATIN 56614778, o en el Facebook, que estamos como ATIN, que también estamos compartiendo mucha información. Muchos no lo conocen, aunque estén en Ciudad de México o no estén, es información de salud que vale la pena. Gracias, compartan, pórtense mal, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.